Hola, hola a todos. Ahora quiero continuar con el primer capítulo del libro de mis primeros pasos, 1 E4 E5 de John Eames. El primer capítulo se llama Presentando la apertura italiana. Antes de entrar a este capítulo, me gustaría hacer recuerdo que en el anterior capítulo, en el capítulo introductorio, John Eames pone unas reglas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir qué movimientos hacer en la apertura, ¿sí? No olvidemos que este libro trata de cómo empezar a jugar ajedrez desde la apertura con la salida E4 y la respuesta E5, la salida blanca E4 y la respuesta E5. Aquí podemos ver, por ejemplo, la salida E4 y la respuesta E5, ¿sí? Ya habíamos visto que las blancas cuando sacan la dama a H5 cometen el error posicional de que dejan la dama muy expuesta a ser atacada por peones o por piezas menores, y esto hace que se pierdan tiempos al tener que retroceder la dama, ¿sí? Bueno, John Eames dice que lo primero que hay que hacer es desarrollar las piezas lo más rápido posible. Luego hay que defenderse de las amenazas jugando movimientos naturales de desarrollo. Esa es la segunda regla. ¿Sí? La tercera regla dice buscar movimientos de desarrollo que logren más de un objetivo. Los movimientos de doble propósito son buenos, pero los movimientos de triple propósito son aún mejores, ¿sí? Vamos a ir anotando esas reglas, ¿sí? Para que podamos recordarlas. Y la cuarta sugerencia de John es buscar movimientos de desarrollo que creen amenazas, ¿no? Las amenazas individuales ganan tiempo y las amenazas dobles pueden ganar piezas. Ahora, ya que se tienen todas estas cuatro pautas, además que yo anotaría eso, no desarrollar temprano la dama si ésta va a ser sometida a ataques por peones o por piezas menores. Entonces, además, con esas 5 pautas, podríamos decir, podemos entrar al capítulo 1, que se trata de la apertura italiana. En realidad, presentando a la apertura italiana. Jones quiere que ahora nosotros veamos y analicemos qué es la apertura italiana, ¿sí? En la apertura italiana lo que hacen las blancas es desarrollar, luego de hacer E4, E5, desarrollar el caballo a F3 atacando el peón que está en E5, parecido, bueno, al ataque que hacía la dama desde H5, pero ahora es con el caballo, y además al caballo no se lo puede atacar, ¿correcto? Y ahora las negras quieren defender este peón. Tienen muchas maneras de defender, pero una de las mejores, quizás la mejor manera de defender, es caballo C6, ¿no? Él dice que esta es una de las mejores formas de defender. Y ahora las blancas juegan el alfil a C4. De esta manera, con el alfil en C4 ya están poniendo presión sobre F7. Ahora, noten que las blancas han jugado correctamente la apertura, han desarrollado sus piezas lo mejor posible, ya están sometiendo a presión el punto F7, ¿correcto? No tienen la dama afuera, que puede ser sometida a un ataque, y ahora podrían atacar, según dice John Eames, si es que las blancas, si es que las negras juegan F6, que por si acaso no es una mala jugada. ¿Sí? Para los que crean que F6 es una mala jugada, no lo es, ¿sí? Evidentemente tienen que conocer el ataque del hígado frito o el ataque fegatelo, ¿sí? Cuando las blancas hacen caballo G5 atacando tanto con el caballo como con el alfil el punto F7, lo cual es muy difícil de defender, ¿correcto? Aquí John hace una pausa y dice que ha visto muchas veces a las negras perder a causa de este ataque, ¿sí?
Así que si las negras quieren jugar el caballo F6, deben conocer bien qué movimientos precisos se tiene que hacer. ¿Ok? Ahora bien, la mejor respuesta negra es peón de 5, ¿sí? Que se marca con un brillante, ¿no? Una jugada que es una muy buena jugada, ¿correcto? Uno podrá preguntarse, pero está perdiendo un peón. Sí, pero la continuación de las negras lleva a que la partida sea igualada, ¿sí? Y las blancas también se colocan en una posición difícil de manejar, ¿ya? Pero aquí se para Jones. Dice, bueno, no vamos a continuar porque este ataque y esta defensa, este ataque Fegatelo y esta defensa, se la va a ver más adelante, ¿sí? Pero es importante saber que existe en este punto, ¿sí? Ya es importante saber que existe en este punto ese ataque que se llama ataque al hígado frito o ataque Fegatelo y que existe la defensa negra con D5. Si ustedes me preguntan a mí qué opino yo de esto, yo les digo que es fascinante jugar con negras este tipo de partidas porque es altamente táctica, altamente táctica. Tiene muchísima táctica y si uno quiere practicar esa táctica, yo les aconsejo jugar el caballo a F6 personalmente, pero no ahora. No ahora, primero hay que saber qué es lo que John Eames nos quiere decir. Así que John Eames va a sugerir otro tipo de juego, un juego diferente en el cual no se permite el ataque, ¿sí? Del hígado frito, ¿ya? Sin embargo, yo lo voy a estudiar así, como les digo, yo lo voy a estudiar así. A mí me gusta mucho que defenderme con las negras del ataque del hígado frito, me gusta mucho. He ganado y he perdido, pero es muy divertido jugar con blancas. Y como les digo, es bastante táctico. Y ahora que nosotros estamos trabajando en la táctica, pues es una buena idea, ¿no? Jugar caballo F6. Sin embargo, vamos a continuar lo que este libro nos está diciendo y nos dice, más adelante vamos a ver cómo defendernos del ataque Fegatelo, ¿sí? Cómo defendernos del ataque Fegatelo. Fegatelo o hígado frito es lo mismo, ¿sí? Por tanto, aquí para John Eames la explicación de esta primera partida. Una cosa que él dice que a mí me llamó la atención es que dice que la apertura italiana, ya, la apertura italiana, vamos a ir para eso a la segunda partida. La apertura italiana que comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4 es una de las aperturas más utilizadas, ¿sí? En todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos niveles, ¿no? De los más utilizados. Este tipo de apertura se llama italiana porque él dice que en más o menos el siglo XVI fue la primera vez que se estudió esto en Italia, por eso se le llama la apertura italiana. Y esta apertura, ¿sí? Lleva a un juego muy, muy fuerte tácticamente hablando, ¿sí? Y también puede ser muy estratégico, ambos. Así que se sugiere, por el libro el autor sugiere que como principiantes juguemos esta apertura. Juguemos esta apertura para poder aprender a utilizar la táctica en nuestras partidas. Y lo que ahora él muestra en esta partida es que algunas veces las blancas se entusiasman, ¿sí? Queriendo llevar adelante ese ataque del hígado frito cuando ya no se puede, ¿ok? Y es aquí donde empieza el autor a decirnos cuál es su sugerencia sobre cómo evitar el ataque del hígado frito. Y dice que la sugerencia es sacar el alfil a C5 para también atacar de esa manera el punto F2. Fíjense, de nuevo vamos a marcarlo, sacar el alfil a E5 y desde ese punto atacar la casilla F2, el peón de F2. Fíjense que son los dos puntos vulnerables que existen tanto en las blancas como en las negras, habíamos visto,
Y entonces jugar así, alfil C5, ¿sí? Hace como una jugada asimétrica de las blancas con las negras. Y ahora las blancas no pueden jugar caballo G5. Si jugaran caballo G5, por ejemplo, ¿qué pasaría? Obviamente se los comería la dama. A veces se ha visto jugadores, y eso hay que siempre estar atento, cuando uno juega tiene que estar concentrado. Hay jugadores que de pronto juegan como si automáticamente caballo G5 y se olvidan de que la dama se lo puede comer, ¿no? Se olvidan de que la dama se puede comer al caballo, así que hay que estar atentos si es que nosotros vamos a jugar el alfil a C4, a C5, disculpen, el alfil negro a C5, tomar en cuenta que las blancas pueden equivocarse, ¿eh? Pueden equivocarse moviendo el caballo a G5. Bien, entonces, ¿qué hacen las blancas? Bien, juegan D3, ¿correcto? Esto, bueno, antes, desde acá, este tipo de juego, por ejemplo, se conoce como Yuco Piano, así es, creo que es en italiano, Yuco Piano, que quiere decir un juego tranquilo. Pero este tipo de juego no tiene nada de tranquilo, en realidad es bastante intenso el juego de Yuco Piano. Y aún más, cuando las blancas hacen D3, ahora están amenazando colocar el caballo en G5 nuevamente para volver a presionar sobre ese punto. Bueno, las negras pues responderán sacando el caballo, ahora desarrollando caballo F6, habilitando el enroque. Y ahora las blancas no deberían jugar caballo G5. ¿Sí? Ya caballo G5 es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que amenazan el peón de F7, las negras pueden defender ese peón y si ustedes observan, la defensa está en el enroque. Claro que hay algunos jugadores, dice el autor, que prefieren comer este peón, ¿no? Y ganar la torre y peón por caballo de alfil, ¿ok? O sea, dice, bueno, algunos jugadores van y comen, por ejemplo, atacando a la dama, comen con la torre, comen con el alfil y comen con el caballo. Hacen esta jugada, este cambio. Pero sucede que aquí es cuando el autor hace referencia a lo siguiente. Primero, el material es casi lo mismo. Dos piezas dos piezas menores por una torre y un peón son materialmente lo mismo, 6 y 6 puntos, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven el tablero, las únicas dos piezas desarrolladas que tenían las blancas han desaparecido. Y las torres blancas, ¿sí? Por lo menos la torre que está aquí en A1, va a ser difícil que se ponga en juego. Mientras que la torre negra no, ya que puedo sacar rápidamente el alfil y luego meter la torre. Pero aquí hay que tener mucho cuidado como blancas de hacer este cambio, porque este cambio permite que las negras tengan una gran ventaja en desarrollo. Tienen 3 piezas ya desarrolladas y las blancas no tienen ni una sola pieza desarrollada, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Luego Jones analiza la partida desde el punto de vista de las negras. ¿Cómo es que las negras ahora aprovechan su mayor desarrollo para ganarle a las blancas? Para eso podríamos mirar la partida desde el punto de vista negro. Supongamos que nosotros somos negros y nos han hecho este cambio. Y a mí me gustaría verlo desde el punto de vista negro. O podríamos mantener desde el punto de vista blanco. A ver, voy a mantener desde el punto de vista blanco y vamos a suponer que como blancas queremos rápidamente ahora desarrollar nuestras piezas para atacar al rey negro que parece débil. Pero no está tan débil este rey porque fácilmente puede ir a G8 y a H8 si es que necesita esconderse, puede hacerlo, ¿sí? Así que, ¿qué hacen las blancas? Bueno, primero hacen enroque, ¿ya? Y ahora las negras hacen D6. Fíjense que ahora hablen la diagonal del
del alfil. Esto es muy importante. Vamos a sacar la diagonal del alfil, ¿correcto? Las blancas siguen ahora desarrollan el caballo y las negras hacen la jugada alfil G4. Muy interesante jugada. ¿Qué ha sucedido acá? Pues sucede que el alfil está soportado por el caballo, por tanto las blancas no pueden comer con la dama, o sí pueden, pero perderían la dama por un alfil. Y la otra cosa es que las blancas no pueden poner su peón bloqueando a dicho alfil porque el alfil que ustedes ven en C5 está clavando dicho peón, ya que en la diagonal de ese alfil detrás del peón se encuentra el rey, por tanto tampoco pueden colocar el peón en F6. Por tanto lo que hacen es jugar, en este caso jugaron dama E1, correcto, dama E1, ¿ya? Y las negras ahora siguen un proceso que es muy interesante, que es no darle respiro a las blancas. Por ejemplo, ahora que la dama blanca ha ido a la casilla E1, podemos observar que el peón de C2 está débil y puede ser atacado con el caballo cuando este va a D4. Podría ir a B4. ¿Por qué se prefiere D4? ¿Cuál es la razón por la que se prefiera ir a D4? Porque intentamos, esto aunque no está en las conclusiones que hace el autor, sin embargo, intentamos llevar nuestras piezas hacia el centro porque desde el centro es de donde tienen mayor influencia en el campo adversario. Es por eso que la jugada correcta es caballo D4 y una vez que están en la casilla D4 están amenazando comer el peón de C2. Inclusive hacer un doble y ganar la torre, por ejemplo. Entonces la dama blanca, que es la única que puede proteger ese peón, no puede ir a ninguna casilla blanca porque el alfil controla todas esas casillas, fíjense. Por tanto, decide ir a D2. Y aquí, en esta posición, observamos que la dama blanca obstruye la salida del alfil de C1. O sea, ahora el alfil de C1 se ve bloqueado, ¿sí?, por la dama blanca, se ve bloqueado, así. ¿Lo ven? Y entonces esa obstrucción impide que el alfil de C1 salga y se desarrolle. Por tanto, esto que ha ocurrido ahora es un autobloqueo de las blancas y eso es bueno para las negras. Pronto las negras van a poder movilizar su dama y su torre hacia el flanco del rey y como ustedes pueden observar, la torre de A1, no se ha podido desarrollar y está difícil que se desarrolle porque el alfil está ahí obstruido por su propia dama y no puede desarrollarse. Necesitamos desarrollar ese alfil. Bien. Ahora, lo que hacen las negras es un juego muy lógico y ahora mueven su dama a D7. ¿Sí? Pronto para llevar también al ataque a la dama y también traer la torre a F8 y ya tendríamos muchas fuerzas pesadas, ¿sí?, atacando. Ok. ¿Qué hacen las blancas? Mueven su torre a E1, ¿sí? Y las negras tienen una posición fantástica. Así es, dice el autor, ¿sí?, con muchas prometedoras ideas y ahora lo que hay que hacer es llevar a cabo el ataque. Bien, podrían hacer muchas cosas, por ejemplo, podrían llevar la torre a F8 y luego el rey, también bajar a G8 y entonces presionar sobre el punto F. Pero sucede que lo que hacen las negras es algo muy interesante, muy creativo desde el punto de vista del autor y hacen alfil H3 con la idea de que no se puede comer el alfil. ¿Sí? ¿Por qué no se puede comer el alfil? Porque dejaría la casilla
F3 libre para que el caballo pueda ir a F3, hacer jaque y comerse la dama, hacer un jaque doble. Entonces es una jugada muy creativa. La mejor defensa, según el autor, es llevar la torre a la casilla E3 para defender justamente ese punto de F y ahora sí amenazar comer. ¿Sí? Amenazar comer. Bien. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace las negras cuando... o disculpen, las blancas? Bueno, las blancas se equivocan porque no ven el peligro. Piensan que, bueno, no lo como, mientras no lo coma no pasa nada. No ven el peligro. Realmente no lo ven. Y digo se equivocan porque hacen la jugada B3. Me pregunté yo por qué hicieron la jugada B3. No, porque esta es una partida, no es... No creo que sea de grandes maestros o grandes jugadores, creo que es de aficionados esta partida. Pero yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué razón B3? Bueno, me pareció que B3 era para poder sacar el alfil, ¿correcto? El alfil por B2. Pero acá las negras comen el peón. Comen el peón de G2. Alfil por G2 y ahora sí amenaza el doble de caballo al rey y a la dama. Por tanto, ¿qué es lo que hacen las negras? Comen el alfil y aquí viene un mate, o sea, un ataque precioso de las negras, ya que ahora tienen la dama y el caballo listos para entrar y atacar al rey que no tiene piezas para protegerlo. Por ejemplo, hacen primero dama G4, el rey va a G1, a F1, disculpen, podría ir a H1, ¿no? Pero luego podríamos amenazar comer la dama y por último amenazar mate y algo que no se puede parar. Entonces el rey va a F1 y las negras continúan el asedio. Fíjense que el caballo en D4, fíjense por qué razón el caballo, ahora se entiende por qué es mejor en D4 que en B4 para atacar C2. ¿Por qué en D4? Porque D4 su influencia sobre el campo adversario es mayor. Desde B4 no podría tener, por ejemplo, esta influencia. Fíjense, el caballo impide que el rey pueda salir por E3. Entonces, la decisión de llevar el caballo a D4 hacia el centro, hacia adelante y hacia el centro fue la mejor. Bueno, ahora las negras juegan dama H3, jaque, el rey va a G1, porque no hay otra, no puede salir, por el caballo le impide. Y ahora hacen caballo F3, jaque. Y bueno, ustedes dirán, wow, ahora se ganó la dama. Pues más que eso, ¿por qué? Porque cuando el rey va a H1, ahora tanto el caballo como la dama, ¿sí?, están coordinando un ataque de mate en la casilla H2 y es jaque mate. Bueno, ahí ya nosotros entonces tenemos esta partida en la cual el autor explica que el desarrollo en este caso que tuvieron las negras después de haber cambiado sus dos piezas menores por la torre y por el peón fue decisivo. Y las blancas no debieron haber hecho ese cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cambio lleva a que pierdan en desarrollo. Las negras empiezan a tener muchas más piezas desarrolladas, volvamos. Y ahora veámosla desde el lado de los negros. Ya lo hemos visto del lado del blanco, ahora démosle la vuelta. Volvamos al momento crítico en cuando vamos atrás, las blancas se entusiasman comiendo ese peón y tomando la torre. Y fíjense ahora, fíjense el campo blanco. El campo blanco no tiene ninguna pieza desarrollada. Entonces las negras tienen muchas más piezas desarrolladas que las blancas, tienen 3 piezas desarrolladas, ¿sí? La primera cosa. La segunda cosa es que, como estamos recién comenzando la partida,
Las torres, como en este caso, van a tardar más en ponerse en juego y por tanto las piezas menores valen más porque ya están en juego. Esto es importante tenerlo en la mente, ¿sí? No solamente el tener una pieza me da la ventaja, sino qué o cuántas de esas piezas, ¿sí? Cuántas de esas piezas se tienen, ¿sí? Cuántas de esas piezas se tienen atacando, ¿ok? ¿Cuántas de esas piezas se tienen atacando o están activas, podríamos decir? Están activas y al estar activas podemos llevar adelante un ataque formidable, ¿sí? Eso es lo que debemos tener presente, ¿ya? Aunque podríamos decir la torre es muy fuerte, cierto, y un peón también materialmente sí, están igualados, pero la torre que está en A1, por ejemplo, no tiene la fuerza que el alfil que está en C5. En este momento no tiene la fuerza. Quizás más adelante podrá tenerla, pero en este momento no tiene la fuerza. ¿Listo? No tiene la fuerza. Ahora, aquí podemos observar lo siguiente. Hay una cosa que John Eames quiere recalcar, ¿sí? Caballo de 4. Y yo lo voy a recalcar también, ¿sí? Caballo de 4. La jugada caballo de 4 es una jugada, ¿sí? Que está amenazando algo. En este caso está amenazando comerse el peón de C2 con doble ataque, comer una torre, ¿correcto? Entonces es una jugada fuerte y acá podríamos meter el concepto que se llama movimiento forzado. El movimiento forzado es muy importante en la táctica de ajedrez, porque el movimiento forzado le da al oponente muy pocas opciones en su respuesta, ¿sí? Y ese movimiento hay que defenderlo. Es por eso que cuando ya juegan acá, ahora ya las negras pueden desarrollar mejor, fíjense, y ahora están bloqueándose entre ellas, ¿sí? Las piezas. Bueno, ya sabemos cómo terminó la partida, muy bonita, a mí me gustó, espero que a ustedes también. Voy a seguir mirando otros capítulos o las otras partidas de este capítulo y las voy a explicar más adelante. Saludos a todos, que les vaya bien.